La campaña de Jorge Larrañaga ha puesto un énfasis fuerte en seguridad pública, a partir de la reforma constitucional Vivir sin Miedo, que él impulsó y que ahora se sabe va a plebiscitarse junto con las elecciones nacionales. Pero ese no es el único tema en el discurso del precandidato de Alianza Nacional. Esta semana el senador Larrañaga organizó un acto especial para presentar el documento La educación que queremos. La elaboración de esta propuesta estuvo a cargo del doctor Guillermo Fossati, integrante del equipo de asesores del legislador. ¿Cuáles son las principales ideas de esta reforma educativa? ¿Qué medidas incluye? ¿Cómo se la llevaría a cabo? Bueno, de eso es que vamos a conversar en los próximos minutos con Guillermo Fossati, doctor en Psicología Educacional, a quien ustedes conocen porque integra las tertulias de En Perspectiva. Guillermo, buen día. Gracias por acompañarnos. Buen día. Un gusto, como siempre, Emiliano. Te cambiaste de lugar en estas mesas. Sí, exacto. Me corrí apenas un poquito, ¿no? Unos centímetros, sí. Guillermo, la portada del documento dice: La educación que queremos, doctor Guillermo Fossati, Larrañaga, presidente. ¿Cómo se entiende que una propuesta de este tipo, una propuesta programática, lleve el nombre de un solo asesor? Bueno, en realidad la lleva porque soy el responsable directo, en tanto soy el autor directo de la redacción de este documento programático, pero el documento recoge, obviamente, impresiones que están reflejadas en documentos previos de Alianza Nacional a lo largo del tiempo. Por lo tanto, tiene la visión de Alianza Nacional expresada y llevada a la escritura por parte de mi persona. Y en ese sentido correspondía poner mi nombre porque, valga decir, soy el responsable directo y por lo tanto el merecedor de algunas de las objeciones que se le puedan hacer a algunos de los contenidos que allí se plantean. ¿Qué otros asesores participaron, para mencionar algún nombre? Y a lo largo del tiempo, por ejemplo, el documento recoge aspectos que estaban destacados en documentos desarrollados, algunos de ellos por Daniel Corvo, por ejemplo, que ha estado firmemente representando a Larrañaga en cargos importantes. Estuvo en el Consejo Directivo Central y demás. Con el programa Promejora, por ejemplo, el espíritu está expresado. Es decir, en realidad el documento fue redactado enteramente con prescindencia de todo lo que podía estar previamente, pero luego aparece la sintonía, como también muestra la sintonía con esfuerzos que se están desarrollando por otros actores importantes. Justamente, esta propuesta se presenta cuando Edu UI21 inició una ronda de contacto con los precandidatos presidenciales para evaluar el nivel de adhesiones a lo que ha llamado libro abierto, ¿no? Por otro lado, tenemos al senador Pablo Mieres del Partido Independiente reuniéndose con los otros precandidatos en busca de un acuerdo educativo, para que se firme un acuerdo educativo que contemple algunos de los puntos de la plataforma de Edu UI21. Entonces, ¿cómo se ubica esta propuesta de Alianza Nacional frente a ese panorama? Bueno, en primer lugar, existe un común denominador entre todos que tiene que ver con la convicción de que se necesita un gran pacto nacional en torno a la educación. Hacer de la educación realmente un desafío de carácter nacional, es un bien público que por lo tanto así debe estar defendido, y ese es el espíritu que lo impulsa a Pablo Mieres en este tipo de movimiento. Ahí encontrás distintos tipos de adhesión a lo que recoge el libro abierto de Edu 21. Algunos partidos podrán adherir en grado pleno a lo que el libro abierto plantea, otros podrán mostrar matices, pero en general hay un acuerdo con los lineamientos generales y con el espíritu de fondo. Nosotros, y este es el sentido del documento programático, primero porque consideramos que es una responsabilidad de cada partido político presentar su propia impronta, y en materia educativa podrán haber una cantidad de elementos de gran convergencia o opinión técnica, pero es importante entender que existen diferencias de enfoques, de énfasis, de progresividad de los cambios. Lo que creo que no existe, salvo aquellos que de alguna manera, y vaya a saber por qué, tal vez porque han estado siendo los responsables directos, como puede ser el gobierno, puedan estar de alguna manera cayendo en la autocomplacencia. Pero si no, yo diría que existe una sensación extendida y generalizada de que se necesita cambiar. Voy al documento, voy al librillo que tengo acá en mis manos, voy a la página 4. Me llamó la atención lo que se dice allí. Un plan debe comprender, 1,
Comunicar con claridad y buena llegada la necesidad del cambio. ¿Por qué cambiar? ¿Qué está mal o es inefectivo en la situación actual? ¿Qué está bien y puede mejorarse? 2. Involucrar actores relevantes, los socios de este gran desafío. 3. Comunicar el cambio o los cambios. O sea, acá se habla de otra comunicación. No el por qué, sino comunicar cuáles son los cambios que se va a impulsar. Y 4, definir los pasos a dar y los tiempos que se estima requerirá cada fase de este proceso de cambio. No es frecuente que se hable sobre el procedimiento a seguir para implementar una reforma, ¿no? No, puede ser, sí, pero en definitiva, como en coherencia y en consistencia con la expresión de un gran pacto nacional y entender concretamente que la propuesta final va a venir de un colectivo y no de una individualidad o de un sector. Uh-huh. Es bueno entender una hoja de ruta porque el primer componente dice, ¿por qué cambiar? Uno puede decir, bueno, parece algo bastante claro, es decir, en definitiva, uno tiene que mostrar que existe un nivel de insatisfacción con el statu quo de la educación y por lo tanto, porque si no existe insatisfacción, difícilmente aparece la necesidad del cambio. Ahí hay una fórmula multiplicativa que suele utilizarse a nivel empresarial cuando se razona de estas maneras, donde se plantea concretamente que tiene que haber insatisfacción, tiene que haber visión y tiene que haber una delimitación clara de los pasos a dar. Y multiplicativa porque si alguna de estas cosas no existe, algo que multiplicas por 0, perdiste. Y esto, la sumatoria de esto tiene que ser mayor a la resistencia a cambiar. Entonces, lo primero obviamente es contagiar entusiasmo, expresar qué es lo que se quiere hacer. Justamente. Entonces, bueno, hay un primer punto, es interesante eso, ¿no? Comunicar con claridad y buena llegada la necesidad de un cambio. Y lo tomo. Tomo la posta en ese sentido. Ahí está. Vayamos a ese punto. ¿Por qué es necesario introducir cambios en la educación uruguaya ahora? Bueno, capaz que es elemental para muchos, capaz que no, hay distintas opiniones. Bueno, desde este punto de vista, ¿por qué? Bien. Yo creo que si bien puede ser de perogrullo y entender que está bastante claro, a la luz de la evidencia a nivel internacional de cómo le va a Uruguay cuando se presenta en instancias internacionales y a nivel de la evidencia interna nacional. Tenemos a través de la creación del Instituto Nacional, y ahí esto es bueno también de hablar de las cosas buenas que se han hecho. El Instituto Nacional de Evaluación Educativa es una de ellas. Uh-huh. Porque no es cuestión tampoco de entender que con una especie de visión destructiva que nada se ha desarrollado. Lo cierto es que en el marco de una inmensidad de recursos que no se tenían antes, porque el primer cambio que hubo a lo largo de este tiempo es que se aumentaron sustancialmente los recursos para la educación. Entonces uno siempre tiene que considerar, bueno, en qué medida se ha sido efectivo en el uso de esos recursos para encontrar los resultados que se quieren lograr. Entonces, ¿cuál es el tema central acá? Nosotros estamos con una gran evidencia internacional que muestra que tenemos récord en inequidad en Latinoamérica. Somos un país altísimamente inequitativo en el tema educativo. ¿Y qué quiere decir esto? La inequidad generalmente se razona sobre la base de ver en qué medida los desempeños o los resultados que se alcanzan, cómo se correlacionan con los niveles socioeconómicos de los estudiantes. Y encontramos concretamente que existe una relación muy clara, es decir, niveles socioeconómicos en desventaja están unidos a resultados más pobres. Por lo tanto, el sistema en sí tiene allí un gran debe, que es entender concretamente que tiene que hacer esfuerzos focalizados, dirigidos, para poder levantar el rendimiento de estudiantes que alcanzan niveles muy bajos. Tenés otros componentes que están detrás de la inequidad, y es el nivel de homogeneidad o heterogeneidad de los centros educativos. Se suele decir que en un sistema inclusivo, un sistema educativo inclusivo, los centros educativos son como una especie de visión microscópica de la sociedad en su conjunto. Ahí tenés que tener representada toda la heterogeneidad. Nosotros tenemos una gran homogeneidad, es decir, entre sus pares de clases son todos muy parecidos, y en vez de encontrar concretamente que la sociedad en su conjunto con su diversidad está representada allí. Tenés otros componentes que tienen que ver con la repetición. La repetición, que es una de las grandes disfuncionalidades que tenemos en nuestro sistema educativo, también tiene un componente de inequidad porque la repetición está sesgada en el entendido de que aquellos que están en condiciones de mayor desventaja más repiten.
Y tenés otro problema que es el abandono del sistema educativo. El abandono del sistema educativo está altísimamente vinculado con la condición social del alumnado, ¿no? Por lo tanto, allí ya te estoy mostrando un componente fuerte. Otro componente tiene que ver con los resultados de aprendizaje. Es algo que se suele a veces dejar de lado cuando en realidad los centros educativos están creados, concebidos y diseñados para que los alumnos aprendan. El problema ahí es qué es lo que tienen que aprender para lograr aprendizajes que sean relevantes en los desafíos que el mundo de hoy exige. Y ahí te encontrás, por ejemplo, con evidencia como la presentada por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa en las últimas evaluaciones, que tienen apenas muy poquito tiempo. En el caso de la que hicieron en lectura, por ejemplo, en tercer año de escuela, casi el 50%, el 47,6% de los alumnos no alcancen el nivel 2 de una escala de 5 niveles. Eso significa que no comprenden lo que leen. La propia directora general del Consejo de Educación Inicial y Primaria señalaba con total claridad y honestidad y franqueza: no saben, llegan a sexto año de escuela, leen y no entienden lo que están leyendo. Esas son algunas de las razones por las cuales es necesario cambiar en la educación uruguaya. Y entonces, también quizás de manera elemental, ¿qué es lo que se procura con los cambios que están incluidos en este documento? Bueno, se procura corregir este tipo de características que se están presentando y por lo tanto es interesante llevarlo a metas concretas, metas de aprendizaje incluso. Generalmente cuando se habla de metas, lo que ha sido tradicional en nuestro sistema educativo es hablar de cobertura, hablar de, por lo tanto, bueno, vamos a aumentar la cobertura. Y hay logros concretos. La cobertura que se ha hecho en los 4 y 5 años de edad es un logro. Y hay varios logros. El Plan Ceibal es un logro, la UTEC es un logro. Por lo tanto, no es cuestión de considerar que no existen logros, es cuestión de entender que lo que existe hay que mejorarlo, hay que saber utilizarlo bien y hay que entender que, en última instancia, la manera en la que tú vas a estar mirando si un sistema educativo avanza, si está estancado o si está retrocediendo, es si los alumnos están adquiriendo competencias relevantes. Yo tenía hace un tiempo un intercambio con una senadora del Frente Amplio, en la cual ella señalaba todavía están aquellos que hablan de como si fuese importante la calidad de la educación, cuando lo importante es que todos terminen el liceo, ¿no? Y yo le llamo a eso hacerse trampas al solitario. Es decir, lo que uno tiene que entender es que si nosotros tenemos un país donde solo el 40% logra terminar la educación media, la educación secundaria, es decir, el 60% de los alumnos no lo logra, decir el 40% cuando Chile tiene el 85% de los alumnos de 20 años de edad, 22 años de edad, que son egresados de la educación media, ya nos está mostrando que hay algo que no funciona en el Uruguay en este aspecto, ¿no? En definitiva, entonces, para ir después a algunos detalles, pero ¿cuál es la filosofía de esta reforma que ustedes proponen? Los objetivos son ver si a lo largo del tiempo, mirando hacia adelante, en determinado momento podemos decir, bueno, tenemos un sistema que es más equitativo o que es menos inequitativo, tenemos un sistema que ha logrado rendimientos mejores en competencias razonables, pero tenemos allí un primer desafío, y es qué vale hoy enseñar a la luz de las nuevas exigencias. Y este es un tema que enfrenta... nos está interpelando a todos, es decir concretamente, bueno, hay que tratar de salirse de las asignaturas tradicionales y de los esquemas o enfoques tradicionales de enseñanza, hay que entender que ya no cabe concebir alumnos pasivos receptivos sentados en sus asientos con un docente que frontalmente, que acá es una enseñanza frontal y que imparte conocimientos a alumnos que están escuchando. Yo considero que hay que tener una combinación de enfoques. EDUI 21 es mucho más radical en el combate a los esquemas asignaturistas y tenemos un gran problema. Sí, EDUI 21 va por el camino de las áreas de conocimiento, ¿no? Áreas de competencias. Áreas de competencia. Áreas de competencias y la interdependencia de las disciplinas, algo que comparto, es decir, la integración de saberes de distintas asignaturas. Por lo tanto, plantea el razonamiento en proyectos, el razonamiento en investigaciones, el razonamiento en resolución de problemas. El argumento de fondo es que no podés desarrollar competencias sin haber adquirido conocimientos y contenidos básicos. Es imposible hacer tu argumento. Y ese es el mío. Es imposible. Yo no digo que ellos no lo vean así, no sería muy grueso de mi parte decir eso. Digo simplemente que
hay que contender entre estas cosas en cuanto que la combinación de enfoques tradicionales y de enfoques constructivistas, como así se le denomina, en el entendido de un mayor protagonismo del alumno como protagonista en sus propios procesos de aprendizaje y casi el docente como guía y tutor que acompaña y orienta al alumno. Bueno, hay ciertos esquemas que tienen que ir por una enseñanza sistemática, estructurada, implícita, explícita, claramente expresada, para adquirir competencias que te permitan luego instrumentar las líneas de pensamiento. Si no, no las podés tener. No podés pensar en el vacío. El pensamiento no se da en el vacío. Enseguida vamos ya a algunos de los puntos incluidos concretamente en este proyecto, en esta propuesta de reforma. Guillermo, el documento propone medidas de diferentes tipos, ¿no? En cuanto a la gobernanza, en cuanto a la estructura del sistema educativo, en cuanto a la enseñanza en sí, en cuanto a la formación docente, en fin, podría seguir. Tengo la siguiente duda que se me plantea cada vez que aparece el debate sobre reforma educativa. ¿Es posible, tiene sentido pensar en una reforma integral? ¿En un paquete de reforma? Por ejemplo, supongamos que una mayoría de los partidos se pone de acuerdo en una propuesta. Con mucha suerte, esa reforma comenzará a instrumentarse en el próximo periodo de gobierno y el trabajo de implementarla seguramente va a requerir más de 5 años. Cuando se haya logrado completarla, cuando se la haya puesto en práctica entera, suponiendo que se lo logre, ¿no estará ya obsoleta? ¿Me entendés cuál es la duda? Sí. Muy buena la pregunta. En primer lugar, porque destaca la realidad de que en el marco de una política de Estado eliminamos el concepto de administraciones y por lo tanto extendemos el tiempo. Entendemos que tiene que haber una secuencia en el desarrollo de los esfuerzos, algunos de los cuales inexorablemente requieren de progresividad. Si uno mira la enormidad de aspectos que están detrás de estas propuestas, la de EDU21 y la que está incluida acá, tienen tantos componentes, es decir, un cambio de paradigma educativo, cambio del rol de los docentes, cambio del rol de los directores, cambio del rol de los alumnos, cambio de la institucionalidad educativa, cambios curriculares muy, muy importantes. Si uno masivamente lanza todo al aire pensando que lo va a lograr, probablemente lo que va a encontrarse es con una frustración muy grande, porque el sistema necesariamente tiene que ir haciendo de la propuesta algo propio. Por eso es que yo planteo y destaco la importancia de incorporar a los actores fundamentales. Sí. Porque no se hace una propuesta y una reforma educativa de esta magnitud sin la participación y el compromiso claro. Y ahí nomás ya parece un desafío gigante, ¿no? Gigante. Entonces, por eso mi pregunta es, ¿tiene sentido pensar en una reforma integral? ¿No hay que pensar en realidad en medidas puntuales y focalizadas? Por mencionar un ejemplo, nada más, y sin tomar partido, la creación de los 136 liceos modelo en zonas de contexto crítico que impulsa Ernesto Talvi. Y podría mencionar otras, ¿no? Del Frente Amplio, del Partido Nacional, del Partido Independiente. ¿No tiene más sentido eso? ¿Ir aplicando medidas puntuales y focalizadas? Lo que pasa es que yo lo veo mucho eso como la búsqueda de soluciones a título de parche. Es decir, sí, puede verse así. Que es un poco, es decir, cuando estamos en la necesidad de entender, cuando hablamos de lo sistémico y cuando hablamos de algo integral en materia educativa acá, lo vemos en el entendido concretamente de que tiene que haber una lógica, por ejemplo, de secuenciación y de integración entre los distintos niveles educativos. Y en esto nuestro documento, el de Alianza Nacional, pone un énfasis muy importante en entender, por ejemplo, que no es posible construir un buen segundo piso, que sería la educación secundaria, sobre un frágil primer piso, que sería la educación primaria, y sobre malos cimientos, que sería la educación inicial y la atención a la primera infancia. Y por lo tanto ahí estás viendo concretamente cómo inexorablemente hay una interdependencia entre las cosas que tú estás haciendo en un nivel y los resultados que te vas a estar encontrando en otros niveles. Cuando se preocupan, por ejemplo, por la repetición, lo que hay que entender concretamente es que muchas de las dificultades y de los perfiles que encontramos en los egresos en las puertas de salida de la escuela primaria, es decir, en sexto año de escuela, ya estaban instaladas a los 5 años de edad. Brechas que tempranamente, incluso antes de llegar a integrarse a un aula,
venían ya dadas marcadas. Por eso es que es importante entenderlo esto. Este es un documento que tiene un carácter social muy fuerte, con una impregnación fuerte también en primera infancia. Capaz que ahí hay una diferencia de énfasis entre lo que es el documento nuestro y EDUI 21. Nosotros ponemos un énfasis, yo pongo un énfasis muy importante porque entiendo que todo se construye sobre la base de buenos cimientos. Y entiendo concretamente que tenés que dirigirte hacia las familias. Estamos en el marco de una realidad donde se están haciendo esfuerzos. El sistema educativo también reacciona, los docentes reaccionan, dicen, bueno, pues nosotros no nos podemos hacer cargo de alumnos que vienen en condiciones muy deficitarias y no somos enteramente los responsables de ello. Y hay una cuota de razón que muestra la interdependencia de las políticas públicas. Por eso y sobre todo en las etapas más tempranas, hay que entender que educación, políticas de familia y políticas de infancia hay que mirarlas como un todo bien integrado y razonar de esa manera. Y el documento hacia allí va también. Ahora, la otra pregunta que yo tengo es, en lo que se está haciendo hoy, ¿no hay ya pasos que van en la dirección correcta a atacar esos problemas, esos déficits que tú mencionabas recién y que son los que disparan la necesidad de una reforma? Pienso, por ejemplo, el vuelco que se ha ido dando al sistema de aprendizaje en base a proyectos, o la participación en la red global de aprendizaje que ha impulsado el Ceibal, etc. Esto que ocurrió ayer en el Antel Arena, eso de Enlace 360, más de 4.000 personas de la comunidad educativa se encontraron para compartir conocimiento y experiencias en el desarrollo de las nuevas pedagogías, ¿no? El deep learning, el conocimiento, sí, el aprendizaje profundo. Entonces, ¿no se está trabajando ya en la dirección de lo que hace falta? Yo creo que está muy interesante lo que estás diciendo, ¿no? Yo creo que la red global de aprendizaje, son bajo la denominación internacional Nuevas Pedagogías para el Aprendizaje Profundo, que integra primaria y la educación media de Uruguay con otros países. Son 7 países integrantes, son Australia, Estados Unidos, Canadá, Finlandia, Holanda, Nueva Zelanda y Uruguay, que están integrando este esfuerzo, impulsado o orientado por el pedagogo canadiense Michael Fullan, y que tiene un principio de fondo que es interesante verlo, ¿no? El objetivo explícito es entender concretamente que tiene que darse ciertas competencias transversales que son importantes para la vida y que ellos definen como las 6C, donde dicen comunicación, colaboración, creatividad, pensamiento crítico, ciudadanía y carácter. Y esos son los componentes que plantea con lo que te está mostrando también, porque detrás de eso está mucho de la lógica de EDUI 21 cuando razona sobre la base de competencias para la vida, ¿no? Ahora, lo menciono como ejemplo de transformaciones que están teniendo lugar y como ejemplo de lo que yo tenía como inquietud. En realidad, en lo que hay que pensar no es en una educación en transformación permanente, con cambios que se van aplicando de manera está muy bien. espaciada, etcétera. Vuelvo a la pregunta, ¿se necesita un paquete de reforma educativa? Se necesita un paquete porque te da el componente estructural que hace posible lo demás. Hay ciertas cosas que son dinámicas y en procesos continuos de cambio. Yo siempre digo, los conocimientos se han puesto como los medicamentos, tienen fecha de vencimiento. Y en función de eso, obviamente, ya no aparece más hoy en día el componente de ciertos conocimientos y competencias que adquirí en determinado momento y con eso ya estoy preparado por el mundo laboral. Hoy, uno de los aspectos que más se destaca es el nivel de adaptabilidad que tiene el individuo para acomodarse a realidades nuevas que cambian de una manera vertiginosa. Estamos en un mundo globalizado, de una interconexión creciente, estamos con realidades del mundo virtual en puerta, estamos con inteligencia artificial, estamos con todos estos aspectos que marcan desafíos muy grandes y que estamos con la necesidad de, en el marco de un mundo globalizado, buscar comunidades educativas conectadas, escuelas en red. Es decir, cuántas cosas que antes no existían hoy forman parte de la realidad
de lo que... y por lo tanto esto te cambia estructuralmente mucho. Si tú decís, bueno, tenemos que ir abandonando un sistema altísimamente centralizado como el que tenemos nosotros, donde la toma de decisiones se hace a nivel central, para avanzar en un proceso de descentralización que finalmente conduzca a dar mayor autonomía a los centros educativos, decirlo es fácil, llevarlo a la práctica, implementarlo y hacerlo de buena forma es otra. Algunas de las cosas... Esa es una de las piezas de esta reforma. Esa es una de las piezas de esta reforma que nosotros planteamos y que está planteada también por Edu21. Entender concretamente que con distintos grados de lo que podemos entender, porque cuando tú hablas de descentralización hay grados hasta donde puedes entenderlo. Sí. Ahí hay un lío. Hay un lío. El propio documento habla de una combinación entre centralización y descentralización, ¿no? Exacto. Para algunas cosas hay que centralizar, para otras hay que descentralizar. ¿Cómo es? No cabe ninguna duda que para algunas cosas hay que centralizar y mantenerlas centralizadas y para otras hay que descentralizar. Pero lo que no cabe ninguna duda, y hoy es muy posible, porque estamos en un mundo de conexión vía redes que te permiten que muchos procesos de gestión se pueden hacer de manera conectada y por lo tanto simplificar, eliminar burocracias, introducir componentes de gestión. Pero pensamos, por ejemplo, que Edu21 sostiene concretamente que hay una serie de elementos que es la capacidad rectora del CODICEN, los problemas de gestión de los desconcentrados, como elementos que están instrumentando y que en realidad están en la base del por qué ellos plantean eliminar ciertos consejos e ir a una estructura más simple con un consejo de educación básica y con un consejo de educación media superior. Nosotros, por el contrario... Aclaremos, lo que Edu21 propone que haya un consejo de educación básica que abarque primaria y el primer ciclo de secundaria. Exacto. Inicial, primaria y los 3 primeros años del liceo, por llamarlo de alguna manera. Nosotros ¿Y ustedes no comparten esa medida? Nosotros, porque hay una serie de razones. Es decir, ellos plantean concretamente que existen un problema muy serio entre el salto entre primaria y la educación media, que existen problemas de falta de articulación y de coordinación entre los sistemas. Entonces, lo que nosotros planteamos es, porque yo comparto de que tiene que haber una secuencia lógica curricular, una secuencia lógica bien instalada para evitar este tipo de experiencias traumáticas, por llamarlo de alguna manera, del alumnado una vez que sale de la escuela primaria y pasa a la educación media. Pero lo que hay que hacer es corregir este tipo de disfuncionalidades y no necesariamente llevarlas a un cambio institucional, porque te podés encontrar con el cambio institucional y aún así persistir en este tipo de problemas. Entonces, buscar la solución a esos problemas no significa, aparte creo que desde el punto de vista operativo es bueno mantener ciertas estructuras y algunas de ellas tienen una identidad tan fuerte. Por ejemplo, ¿cuál es el sentido de la eliminación del AUTO, del Consejo de Educación Técnico Profesional, como plantea Edu21? Nosotros, por el contrario, entendemos que no debería hacerse ese planteo. Y esto no quiere decir no compartir el concepto de una educación básica de 3 a 14 años vista como un todo. Pero tú podés tener este concepto aún así teniendo operativamente un sistema de educación que mantenga una estructura como el Consejo de Educación Inicial y Primaria actual, ¿no? Por lo tanto, es un tema de corregir los problemas que están mal para evitar que se reproduzcan y generen problemas. Hay otra discusión a propósito de si debe mantenerse la participación de los docentes en los consejos, ¿no? Que se introdujo con la Ley de Educación en los gobiernos del Frente Amplio. Ahí hay un debate dentro del propio Partido Nacional, ¿no? Sí. ¿Ustedes Exacto. en qué postura están? Nosotros estamos en la postura de que la participación de los docentes en los consejos de la ANEP es buena cosa. ¿Con voz y con voto? Con voz y con voto, porque me parece una agresión quitarles el voto, pero sin la capacidad de poner palos en la rueda a lo que debe ser el manejo de la educación por parte de la autoridad política. Esto quiere decir que no tengan capacidad a la hora de pronunciar su voto, de bloquear el proceso de toma de decisiones que se tiene que estar desarrollando. Ajá. Pero eso de decir, digo, está bien, desde el grupo de Luis Lacalle Pou plantean la no participación. Nosotros entendemos que la participación es buena. Jorge Larrañaga particularmente me pidió que pusiera un énfasis especial en este punto, y comparto. Y el concepto de... Algunos dicen, bueno, que tengan voz pero que no tengan voto, francamente me parece que es una especie de agresión hacia la participación docente que no la entiendo. Entre otras cosas, porque
sea la visión que repito, hay muchísimas más coincidencias, hay gran convergencia de visión entre EDU 21 y lo que nosotros planteamos y lo que plantean otros tantos. Hay algunos matices de diferencias que no son menores, como lo estamos viendo. Pero lo cierto es que una transformación sustancial como la que se está planteando no se puede llevar a la implementación exitosa sin la participación de actores fundamentales como los docentes. Fossati, Guillermo Fossati, estamos conversando con el autor del proyecto de reforma educativa que ha presentado Jorge Larrañaga esta semana. Estamos conociendo algunas de sus líneas generales. Ahora nos metimos con lo de la gobernanza. ¿Se juega ahí el partido? El partido en lo sustancial no se juega ahí, pero si no tenemos un sistema que desde el punto de vista institucional y de gobernanza funcione bien, tenemos problemas. Si hablamos de autonomía, de dotar a los centros educativos de mayor autonomía y no entendemos que tiene que haber una estabilidad del cuerpo docente, evitar las elecciones y rotaciones del centro educativo todos los años, cargos de profesores en la enseñanza media en lugar de horas, equipos de dirección estables en los centros educativos. Si no es así, no lo hacen como propio. Hay un sentido de pertenencia. Se ha discutido esto durante añares, ¿no? Sí. Algunas medidas en esa dirección se han tomado, pero falta todavía. Falta mucho, sí, falta mucho. En realidad nosotros tenemos un sistema tan centralizado que todo lo que tiene que ver con los docentes se maneja desde el nivel central. Ese es un buen ejemplo de dónde hay que descentralizar. Nosotros conseguimos, sí, con grados también. Algunos plantean un nivel de descentralización, a mi juicio, operativamente muy difícil, muy engorroso, y es darle a los directores la capacidad para elegir los docentes. Yo considero, EDU 21 hace ese tipo de planteo, yo considero que es espinoso ese terreno en cuanto que en principio hay que estudiar muchas de estas cosas. Hay que entender por otra parte, y el documento nuestro lo plantea con enorme claridad, que en un componente de humildad y de escuchar a todas las partes, hay muchas cosas que se van a ir desarrollando porque vamos a un gobierno de coalición. Ir a un gobierno de coalición significa escuchar a todas las partes, significa terminar con una propuesta sólida que tenga cohesión, que tenga sentido colectivo y que sea adoptada y hecha propia por todos. Y por todos va mucho más allá de los partidos políticos. Involucra al sistema educativo en cuanto a los actores fundamentales. Para mí no hay posibilidad de excluir a los docentes. Los docentes son los primeros que tienen que estar entusiastas con cambios que en definitiva mejoran y jerarquizan la función docente. El documento es largo, tiene 52 páginas, está disponible, ¿no? en internet, está disponible en versión impresa. No vamos a poder abarcarlo todo ahora en estos minutos. Me gustaría que viéramos, para que el oyente tuviera una idea más amplia, por ejemplo, medidas a nivel de educación media, donde tenemos buena parte de los desafíos, ¿no? de los déficits de la educación uruguaya. Allí, por ejemplo, parecería que ustedes van por la reforma de la malla curricular, tal como la conocemos hasta ahora, y se propone definir metas y perfiles de egreso. ¿Podemos ver eso? Claro. Algo que el sistema educativo actual ya lo está concibiendo, ¿no? Es decir, cuando nosotros planteamos concretamente que tendremos que analizar a fondo el marco curricular que propone EDU 21, pero también el marco curricular planteado por las autoridades educativas en el gobierno actual, donde plantean perfiles de egreso de sexto año, de tercer año de liceo, de tercer año de escuela. Bueno, es decir, mirar los perfiles de egreso. ¿Por qué? A ver, pasemos en limpio porque capaz que el oyente no lo para sabe. Pasar en limpio, ¿Hoy hay ya perfiles de egreso? Claro, pero lo que hay que hacer, en primero, ver la naturaleza de esos perfiles de egreso, en qué medida efectivamente se están llevando adelante. Por ejemplo, el Consejo de Educación Inicial y Primaria plantea la eliminación de la repetición, dejándola solo para tercer año y sexto año de primaria. Y hacerlo en función de los perfiles de egreso. Yo considero que si aplican estrictamente los perfiles de egreso que están trazando, las tasas de repetición de tercero y sexto serían mayúsculas. Bueno, y en secundaria, porque yo la planteaba a propósito de secundaria. Para lo cual tengo primero necesariamente que poner énfasis nuevamente en este componente de que muchas cosas que permanecen invisibles en la educación primaria, porque tiene el sistema una tendencia a empujarte hacia adelante aunque no vayas acumulando los conocimientos pertinentes, y entonces desde el extremo del pase social, que debería superarse radicalmente, te encontrás con esa realidad
por el cual hay una tasa de repetición tan baja en sexto año de escuela y una tasa de repetición tan alarmantemente alta en primer año de liceo. Entonces, cuando se dice los problemas los tenemos en la educación media, hay que tener muy presente que mucho de esto, por eso es que es necesario ver una visión sistémica y entender la integridad de todos los sistemas en una lógica que efectivamente haga que mucho de lo que se presenta hoy como resultado indeseable en la educación media, las explicaciones están en las etapas previas, las preexistentes. Ahora, en la educación media tenemos varias cosas. Yo considero que hay una sobrecarga curricular en la educación media. Creo que debería haber un conjunto de asignaturas obligatorias. Primero, considero que tiene que haber un conjunto de conocimientos y competencias básicas que todos los alumnos deben alcanzar. Una especie de mínimo para todos, que todos deberían alcanzarlo y que el sistema, de hecho, debería juzgarse sobre esa realidad. Después tienen que introducirse asignaturas opcionales en la educación media que le dé al alumno la posibilidad de elegir. Uno de los problemas más críticos que tenemos con la educación media es el desencanto que tienen los alumnos. De hecho, la red global de aprendizaje se está inspirada básicamente en que los alumnos sienten que en el aula les resulta ajena. Entonces, como tenemos una crisis de motivación alarmante en la educación media, hay que entender concretamente las raíces que explican estos problemas motivacionales. Y cuando tú les das un margen de elección y entendés que hay ciertas asignaturas que necesariamente tienen que... Después podremos ver las metodologías de enseñanza, porque hay que entender que muchos de los problemas que encontramos en las pruebas internacionales cuando van y los malos rendimientos, a veces no se explican solo por los contenidos, sino por las formas de enseñar. Y eso es un aspecto que hay que entenderlo. Por lo tanto, en la educación media tenemos que revisar toda la parte de contenidos curriculares, reforzar y privilegiar determinadas asignaturas que son instrumentales. No podemos, por ejemplo, no tener comprensión lectora cuando se termina el tercer año de liceo. ¿Y qué más? No podemos no haber logrado el razonamiento lógico matemático razonable que les permita abordar los problemas de la vida diaria como los estamos encontrando, para dar ejemplos concretos. Esto significa concretamente que tenemos una reforma curricular fuerte que están instrumentando y junto con eso todo el aparataje que la hace posible llevar adelante. Por eso es que esto tiene varias puntas. Por ejemplo, pregunta un oyente, Majo, ¿de dónde van a salir los docentes con los perfiles que se precisan para estos cambios? Brillante la pregunta. Esto muestra la necesaria progresividad, la necesidad del cambio a nivel de la formación docente, la necesidad de una formación docente cuando uno de los aspectos que se plantea y que en esta etapa el gobierno del Frente Amplio está, a mi juicio, desesperadamente empujando por impulsar, que es la Universidad de la Educación. Nosotros concebimos, y EDU 21 también, la necesidad de un sistema de formación docente. Hay una diferencia, sí. ¿Por qué? A ver, sistema. Un sistema de formación docente que no es excluyente, sino que comprende, es descentralizado, comprende lo público y lo privado, en el marco de un sistema que tendrá una regulación a partir del Ministerio de Educación y Cultura, que tiene que tener todos los componentes de formación que le den respuesta a la pregunta que la oyente está haciendo, y que es cierto. ¿Pero hace falta una universidad de la educación? Sí, no hay ninguna razón para entender que no exista. Lo cierto es que la Universidad de la Educación tiene que tener ciertas características. Primero, tiene que ser un integrante más de un sistema de formación docente y no el espacio exclusivo de formación docente. Y después discrepamos con la estructura de cogobierno que plantea y que quiere impulsar el Frente Amplio, y entendemos que tiene que estar claramente bajo el control político, bajo el control de los representantes de la ciudadanía, y por lo tanto no cabe otro tipo de explicación. Pero eso no excluye la importancia de darle el rango universitario a los docentes, algo muy importante, pero hay que conquistarlo. No se decretan ciertas cosas, se conquistan. De lo contrario, nos hacemos todos una gran mentira. Los oyentes se enganchan con la entrevista y te dejan preguntas para otro día. ¿Cómo se plantea escuchar a los estudiantes? Y la opinión de los padres, ¿cómo se tendría en cuenta la opinión de los padres? Van por los dos lados, algunas de las inquietudes quedan para profundizar en otro momento. Guillermo Fossati, gracias por acompañarnos esta mañana. Un gusto, un placer. Yo creo que una de las cosas importantes es que este tema, al ponerlo tan fuertemente arriba de la mesa, con voces distintas, con actores diferentes, algunos de los cuales tenemos décadas dedicadas a la educación, ¿no? Y desde múltiples enfoques, ¿no? Yo hago un análisis y un estudio de las políticas comparadas en el mundo, viendo todo lo que se está haciendo en materia educativa,
en los distintos países que están adelante y tratando de mirar la realidad del continente latinoamericano que está tan sumergido, porque a veces hay una tendencia a contentarnos diciendo, bueno, en la región no nos va tan mal. Yo digo, no nos tenemos que comparar con los peores de la clase, ¿no? Volvemos a esta discusión, volvemos a las propuestas en materia de reforma educativa en otras entrevistas. Bueno, y te reencontramos en uno de estos días en la tertulia, ¿no? Ya volvemos. Viene la tertulia de hoy, la tertulia de este jueves.